que me dice, es que el Arqui Legorreta también le da la bici. No he sido nada pro ni nada, pero sí me encanta. Después de haber trabajado 25, 30 años con mi papá, con una forma de trabajo, un estilo y demás, pues fue ahora cómo hago esto con Rogers. Sí, no, si te puedo decir, varios clientes todavía te ven y te dicen, no, el papá eres bueno. Ahorita que dijiste, mi papá era muy bueno, ¿tú qué es lo que ves que tu papá hace? En esto era muy bueno. ¿Cómo fue irte ganando tu lugar en el despacho? De esa torre, el problema más grande que tuvieron, que la neta no me dejaba ni dormir. Cuando pensamos en arquitectura mexicana, es casi imposible que no nos venga a la cabeza alguna obra de Legorreta Arquitectos. Víctor Legorreta, actual director de esta firma, nos cuenta cómo además de la arquitectura, también es un apasionado del ciclismo y de las ventajas que tiene el incorporar esta movilidad en la ciudad. Cómo la conexión con su padre en el trabajo siempre estuvo por encima de la opinión. La admiración por la capacidad que tenía de lograr un equilibrio entre forma y función. Y entiende su firma no como un proyecto personal, sino como la continuidad viva de un legado. Algo que quisiera preguntarte antes de cualquier cosa de arquitectura es, ¿cómo llegaste a la bici? Pues a la bici fue chistoso porque no se ubicas a los Serrano, los que eran de Batios, ¿o no? Sí, claro. Bueno, el abuelo de ellos Ajá. era un doctor Serrano, Alfonso Serrano, que, bueno, ya se murió obviamente, pero era un cirujano plástico, pero era fanático de la bici. Y yo era muy amigo de su hijo, Ajá. que bueno, es tío de ellos. Y él como que nos íbamos a Valle de Bravo en bici, cuando nadie andaba en bici, ya sabes, era así como el bicho raro que andaba en bici. Y él fue con un señor a todo dar y nos puso a meter y que tenía un taller en su casa padrísimo. Y pues, a mí me encantó desde el principio, pero te estaba hablando de que tenía 12 años o 10 años. Y luego nos llevó un viaje a Canadá, 15 días de bici hacia ¿Siempre acampando. ruta o hacías de todo? Más ruta. Más ruta. Y luego ya pues, la montaña apareció. De hecho, en esa época ni montaña casi ni había. Sí, no, es que era muy inexistente. Yo empecé a hacer bici en el 2000, de ruta en el 2014, porque yo hacía Sí. antes de montaña. Y cuando llego, como dices, o sea, no había toda esta banda que se junta en Fuente de Petróleos. Sí. En nuestro caso, sabemos que existían como los del Bicigallo, los del Jueves de la Loma, como toda esa banda que lleva del Sí. ciclismo de antaño de municipios, pero sabíamos que existía un grupo que eran los guadalupanos, Ah, sí. que tenían fama así entre el pequeño grupito que era un grupo de dones fresones que rodaban en Desierto de los Leones y en Valle de Bravo. Sí. Pero algo que estaba así en particular es que sabía que le daban duro, o sea, se veía por Strava los tiempos de algunos de los miembros, Sí. no, pues sí le dan macizo, o sea, no, es como que nada más. Y me acuerdo que va pasando el tiempo, en ese momento éramos como 8 los que nos reuníamos, 8 éramos los locos que subíamos de Fuente de Petróleos al desierto, ¿no? Ajá. Y ahí me acuerdo que, no sé, la verdad, no recuerdo el personaje que me dice, es que el Arqui Legorreta también le da la bici. Ajá. En ese momento dije, pues ha de salir en su bici a darle unas vueltas por vez. aquí. Te imaginé como algo flojo, ¿no? O sea, Sí, como sí, que dije, sí. no creo que sea ciclista así, como uno ya formal, ¿no? Y de repente me acuerdo que voy a un Enrutados, la verdad no me preguntes qué edición, y creo que fue con Ramón, no sé, y veo que quedaste en primer lugar, ¿no? Y veo tus tiempos y dije, ¡a la madre! O sea, duro. Y luego viene un segundo que fue la primera edición de Gran Fondo Nueva York que se hizo aquí en el Ajusco, en el Valle de las Cantimploras. Sí. La ganaste. Esa también, sí, Esa esa la sí la gané ganaste. De tu categoría, ¿no? Mi categoría, y yo sí. veía tus tiempos y dije, no, o sea, es que este brother no es nada más arquitecto, o sea, sí eres un ciclista formal. Sí, Entonces, sí me encanta, la verdad, sí me gusta también. y sí, o sea, te clavas alimentación, entrenamiento, tanto, todo. nunca he sido nada pro ni nada, pero sí me encanta. O sea, Pero sí, o sea, sí entrenas diario. Hago rodillo, entre semana el rodillo pues, ya lo agarré y en fin de semana sí salgo, siempre salgo. ¿Cómo ves tú la onda de la movilidad? ¿Tú qué crees que le hace falta a la ciudad para que se mueva más en bici? Bueno, digo, primero creo que es un gran transporte, o sea, como dices, independientemente de deporte, que a mí me encanta, como movilidad se me hace que es una maravilla, ¿no? O sea, obviamente es sustentable para una ciudad, sobre todo en la parte central de México, pues es ideal, ¿no? Creo que también las bicis eléctricas son un gran invento para los que no son tan ciclistas. O sea, pues te permite también pues, no llegar empapado en sudor a la junta. Sí, te hace el paro. Digo, yo sí creo que ha aumentado. O sea, de la verdad lo que pasa es que pues, sí nos falta todavía mucho. O sea, yo creo que es cultural. O sea, la gente, para mayor parte es miedo, ¿no? Que dices, no, pues es que en México no te respetan y te echan el coche
Y yo sí veo que en colonias como, pues, la Condesa, la Cuauhtémoc, Polanco, todas estas, cada vez te respetan más, cada vez hay más movilidad, pero creo que todavía nos habría que hacerlo mucho más, ¿no? Falta, yo creo, pues, por ejemplo, estacionamientos de bicicletas, ¿no? Falta que ya sea casi ley que en un restaurante, pues, luego no sabes dónde dejarla y la estás amarrando en la banqueta, ¿no? En las oficinas, pues, hay veces que no hay ni siquiera en los estacionamientos, hay lugares de bicicleta. O sea, yo creo que sí falta como que más apoyo, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados y muy metidos al coche o al Sí. sistema de transporte que no es el de la bici, ¿no? O sea, no es algo como que forme parte de la cotidianidad de tus papás o sea, gente no se hace esa transmisión como en otros países que es como, se va como heredando. Y el otro tema que tocas justo es el miedo, ¿no? O sea, Sí. eso es algo que todo compartimos, porque, pues, como dices, no está la gente acostumbrada, las vialidades no se prestan, y a veces yo creo que hacen las cosas sin crear como toda una infraestructura o todos los puntos que abarcan para que una persona decida subirse a la bicicleta. Y a mí algo que me genera así como últimamente mucho ruido es que veo que está creciendo mucho el odio, tanto de los ciclistas a los cochistas como de los cochistas a los ciclistas. O sea, es Sí. como ahí un pique, ¿no? Porque incluso llego a ver hasta cuentas que se dedican justo como a buscar el conflicto de ciclistas que salen así en la bici y andan grabando a ver qué coche arma, o sea, qué desmadre se arma para empezar a grabar y generar eso. Creo que ese conflicto en nada suma y pues por ahí se está como que también desviando mucho de lo importante que es el transformar la movilidad. Sí, yo creo, bueno, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices y creo que sí se ha avanzado bastante. Como te decía, yo de que ando desde chavo, pues digo, no veías, hasta cuando decías qué deporte haces, bicicletas, te voltean a ver como diciendo, pues ya eso es como de niños, ¿no? Eso ya madura, ¿no? Sí, Ya, sí, piensan ya. que es como ir en un parque o algo Sí, así, ¿no? ya eso es entonces, sí, ahorita pues está lleno, o sea, ahorita vas cada vez al desierto un sábado, un domingo y está atascado, ¿no? Y Que se eso llena, ¿no? eso no pasaba, o en Reforma, o sea, sí se ha avanzado, pero pues falta, ¿no? Y es mucho, pues, cultura, o sea, yo creo que sin duda existe el odio, hasta amigos míos de repente dicen, no, odio las bicis, agarran un carril y ya sabes, oye, pero pues te das cuenta que si vienen 5 bicis serían 5 coches, o sea, sería mucho peor, ¿no? Claro, o sea, es el transporte más eficiente. O sea, hay hasta Sí. un estudio así que comparan 1000 variables, pero se llega a que la bicicleta es el transporte más eficiente de todo, de lo que se necesita de energía para que una persona se desplace, ¿no? Sí. Entonces, pero pues, sí, lo que hace falta es ahí la infraestructura. Y ahora sí que son estos cambios, yo sí creo que es pues que es primero si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces es como que ir poco a poco. Te cuento una anécdota cuando hicimos ya estás grabando, ¿verdad? ¿O no? Sí, siempre está grabando. bueno. Nunca hago presentación. Bueno. Eso no sí. Qué bueno. Siempre lo hacemos lo más fluido. Perfecto. Que no Está sea bien. de, ahora sí te pregunto. No, bueno, que te lo comento, por ejemplo, cuando hicimos la torre de Vancomer, que Ajá. hicimos con Richard Rogers, ¿no? Y Richard Rogers, pues, que él está en Londres, y él siempre fue apasionado de las ciudades, en contra del coche, siempre ha sido toda su vida. Digo, él vivía en el centro de Londres, no tenía coche, se movía transporte público siempre. Y cuando hicimos Vancomer, me acuerdo que nos dijo, pues, oye, estoy feliz de trabajar con ustedes, me encanta el edificio, estoy muy contento. Lo único malo es que le pusimos estacionamiento, ¿no? No quería ni un carro. Si no querían un coche, ¿no? Entonces le digo, oye, pero Richard, pues, estás en México, no sé. Bueno, dice, bueno, lo bueno es que lo pusimos la mayor parte en un edificio al lado, que pues al rato, cuando se acabe el coche, lo vamos a convertir en algo más, ¿no? Él nos enseñó, de hecho yo después fui a ver el edificio, uno que se llama Le del Hall, que tiene los mismos metros cuadrados de Vancomer en el centro de Londres, uno que es como inclinado así, que le dicen el rallador de queso. También yo creo que son 80,000 metros o algo así, y tiene 10 cajones de estacionamiento. Y luego tiene, por ejemplo, todo un sótano de puras bicicletas, con baños, regaderas, no sé qué. Otro tiene de motos también. Pero me dice el director general, pues llega o en transporte público o en bicicleta, ¿no? Entonces, nosotros me acuerdo le dijimos, bueno, pero aquí estamos en México, no estamos. Esto fue pues, cuando ganamos el concurso hace 14 años. ¿Cómo? Y él dice, no, pero pues es que en Londres, pues así estábamos hace 50 años, pero empezamos a hacer la guerra al automóvil, pues y ahorita, pues Londres, pues ya para que antes nadie se mueve en coche, o sea, y para entrar al centro de Londres te cobran no sé cuántas libras y
Y te digo, este edificio que lo hicieron, pues llegas en metro y llegas en bicicleta. Sí, pues ha sido una de las grandes soluciones, pues Londres o Cambridge mismo, ¿no? O sea, todo se sigue, Ámsterdam, o sea, todas las Sí. ciudades europeas adoptan mucho la bicicleta y pues sí, o sea, entiendes que hay muchos factores para llegar a eso, a que hagas una torre de ese tamaño y no le pongas, y aquí pues hay que resolver las necesidades que hay. Sí. ¿Cómo fue que llegó el concurso, la invitación para aventarse esa torresota? Pues mírate, salió de una amistad. Bueno, primero fue un concurso que van a hacer a Vancomer, o ya es más BBVA. Invitó a 3 arquitectos mexicanos y a 3 extranjeros, ¿no? Entonces ahí vimos que estaba Rogers y con Rogers habíamos desarrollado una amistad muy padre porque Rogers lo conoció mi papá pues, hace 30 años. Hicieron una conferencia que era curiosa, que eran los 3 Ricardos. Estaba Richard Mayer, Richard Rogers y mi papá, que era Richard Ricardo Legorreta. Richard Legorreta. creo que era en, no me acuerdo, creo que en Los Ángeles. Ok. Y se hicieron muy buena química. Y clásico de mexicano, ya sabes que, no, cuando vengas a México me hablas. No sé qué. Sí, Yo no, te invito y sí. te llevo unas chelas. Sí, exactamente, ¿no? Sí, Entonces, sí. nunca de esa que dices, bueno, nunca voy a volver a hablar. De repente nos habla un 15 de diciembre. Oye, pues no, quiero pasar vacaciones en México, entre Navidad de Año Nuevo, consígueme una playa. Entonces, Richard, me estás hablando 10 días antes de la semana más llena del año, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ¿a quién le hablamos? Pues le hablamos a Carlos Herrera, que es un arquitecto que tiene una casa muy bonita en Huatulco. Ajá. Dice, pues no la voy a usar. Pues órale, si es para Richard Royer, yo se la presto. Ahí cambiamos la sábana. Sí, y vaciado, porque hasta nos dijo, ¿y la Ciudad de México? No, híjole, nada más te voy a ir a ver porque me caen bien, pero pues nada más voy a estar un día y de ahí me voy a la playa. La escala y se acabó. Sí, entonces pues ya vino a México, pues lo llevamos al centro, le enseñamos algunos proyectos de nosotros, no sé qué, se fue a la playa, se regresó y por ahí debemos tener la carta. Haz de cuenta que dijo, no tenía ni idea el país que era México, o sea, es increíble. No me podría imaginar que alguien en Inglaterra sin conocerte te prestara una casa, o sea, eso no existe. Cómo son ustedes, cómo son de hospitalarios, la ciudad que tienen es increíble. Y de ahí pues empezó a venir todos los años a México, o sea, venía todas las navidades, venía y pues lo llevamos a Oaxaca, a Yucatán, a Zacatecas precisamente, a todos lados. Y siempre dijimos, bueno, pues a ver si hacemos algo juntos. Pues sí, a ver. Entonces, cuando vimos que en el concurso estábamos los dos, dijimos al banco, y si le entramos juntos, le digo, mira, pues si ustedes se llevan bien, pues... Ustedes se dividen, no sé cómo. Y de ahí salió y pues siendo que cuando empezamos el concurso dijimos, oye, pero no habíamos captado que éramos muy diferentes. O sea, pensábamos muy parecido, pero de expresión pues es muy diferente. Él es mucho más high-tech, más... Y creo que, pues, pero había una amistad y un respeto, pues, padrísimo. Entonces, de ahí salió, pues, que siempre nos poníamos de acuerdo y fue la idea de hacerlo, pues, juntos todo. O sea, no fue de que él hiciera el exterior y nosotros los exteriores, o él hiciera el concepto y nosotros el desarrollo de diseño, sino que fue así, al parejo todo, ¿no? A grosso modo, o sea, se veían, Zooms, mandaron un equipo allá, otro para acá, o sea, un poco más o menos para entender cómo funcionan esas colaboraciones. Sí, fue mezcla. Ajá. O sea, en el concurso, por ejemplo, dijimos, vamos a vernos en Nueva York, está en la mitad, todos Sí. en Nueva York. Ahí nos echamos como 4 días ahí de sesiones. Luego era cuando todavía fue antes de la pandemia, entonces todavía el Zoom, que ahorita ya vivimos con él todo el día, pues no existía, entonces bueno, sí existía, pero no se Skype. usaba. Ajá. Usabas Skype y hacías videoconferencias. Me acuerdo que pues, todavía en una sala juntos de aquí abajo la adecuamos y con una camarita especial. Y ahorita ya con el celular la haces en el coche, ¿no? Y luego en una época mandamos a 2 arquitectos también a Londres, luego él mandó a 2 arquitectos aquí. Y fue así, había como una ley no escrita que no presentabas nada si no estábamos de acuerdo, ¿no? Entonces, siempre pues, para ir al banco, pues tenías que estar de acuerdo los dos en la solución. Era así justo, ¿no? Es el trabajo mezclado y así fue como. Y así como fue, se concluyó. en el concurso, pues nos llegamos con unos croquis y hicimos unas maquetitas. ¿Qué tanto cambió? Él llegó con otras ideas y de ahí de la plática salió otra, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué tanto cambió de lo que presentaron? O sea, ya entiendo que en las partidas pues, hubo mucho cambio, pero ya de la que presentaron como concurso final a lo que se realizó, ¿qué tanto cambió?
Del concurso, muy poco. Muy poco, o sea, sí Sí. se mantuvo. Se mantuvo, el concepto original se mantuvo bastante, que no es común, normalmente cambian bastante, y aquí fue, digo, sí, evolucionó y se talló mucho, pero quedó bastante actualizado. ¿Qué fue lo que, así, digo, como anécdota igual, qué fue lo que de esa torre, el problema más grande que tuvieron? Que la neta no me dejaba ni dormir, o sea, así, calambre de chamba duro. Pues, bueno, una era el lugar. Sabes que era un lugar que se veía en todo, se ve de todos lados, ¿no? Entonces, Ajá. híjole, aquí, pues, Todos te ven. no. Dices, no la puedo regar, cabrón, ¿no? Porque pues, está en una esquina que, pues, cuando vienes del poniente, la ves, cuando vienes del centro, la ves, o sea, de muchísimos lados. Luego, pues, era muy apretado. De hecho, en el primer concurso no existía el terreno de al lado, donde está el estacionamiento y el comedor. Entonces, no cabía, hasta decías, dije, no vamos a caber, apenas nos cabían las rampas de los coches, ya después afortunadamente cobraron eso, pero aún así, pues era un terreno pues, bastante restringido, ¿no? Entonces era como haces una obra de arquitectura pues que tenga pues, mucho interés, que estés orgulloso, pero que también tenga estas restricciones de una huella chica y pues todas las restricciones que tiene un edificio alto, que es en la Ciudad de México. O sea, está todavía en la orilla del lago, todo el terreno es muy malo, o sea, toda la cimentación la tuvimos que hacer a más de 50 metros de profundidad. Luego, pues el sismo, pues en México obviamente es fuertísimo. Entonces, es como puedes ligar también la parte de ingeniería con arquitectura, que en cualquier proyecto es muy importante, pero pues en una torre de esa altura, pues es aún más, ¿no? O sea, es parte de... Entonces ahí trabajamos mucho con Obearu, trabaja Rogers muy de cerca con ellos, y con Colinas y bueno, en México. México. Ajá. ¿Consideras que te agarró en qué etapa personal de formación de arquitecto te agarró esa torre, ¿no? O sea, me refiero que muchas veces, o lo veo de esta manera, uno piensa que se es arquitecto cuando te dan un título profesional, pero va pasando el tiempo y te das cuenta que el ser arquitecto realmente es algo que se va haciendo con la práctica, o sea, es algo que se tiene que ir practicando y que no se da en la etapa en la que uno considera que sería el prime, por ejemplo, tomando la bici o tomando un deporte, el prime de cualquier deporte viene entre los 20 y los 30, o en la música, en otras artes, ¿no? 20 y los 30, ¿no? ¿Tú cómo consideras que te agarró en esa etapa como arquitecto? Porque creo que los arquitectos tienen una etapa más longeva. O sea, veo casos como Frank Lloyd Wright con el Guggenheim. O sea, tenía 90 años el señor haciendo sus más grandes obras. Entonces, creo que es algo que para llegar a ser un buen arquitecto tienes que tener ya juego. ¿Cómo te agarró a ti la torre? Porque pues, está una cosa muy grande. Sí, bueno, de eso que dices, creo que sí, no sé exactamente cuál es la explicación, pero en general sí, la arquitectura es una profesión o un arte más de gente mayor, ¿no? Como que sí necesitas esa experiencia. Como dices, es muy diferente a la música, ¿no? La música, a lo mejor los Beatles a los 18 años volvieron locos al mundo, ¿no? O Beethoven a los 10 años ya estaba componiendo sinfonías. En arquitectura, por alguna razón, sí se da pues más las obras buenas las das hasta de los 60 para arriba. Para arriba, ajá. O sea, eso sí. Es curioso. A mí, en lo personal, lo que fue importante de la torre para mí fue que la empezamos con mi papá en el concurso, pero pues mi papá ya se enfermó, pues a medio concurso ya estaba bastante enfermo. Entonces, prácticamente, pues ya me tocó llevarla yo con Rogers, ¿no? Después. Y fue pues después de haber trabajado 25, 30 años con mi papá, con una forma de trabajo, un estilo y demás, pues fue ahora cómo hago esto con Rogers, que tiene pues en muchas cosas una forma muy diferente de hacer las cosas. Entonces fue un gran aprendizaje porque fue un poquito como que sacudirte un poco, decir, oye, no la única forma de hacer arquitectura es como la vienes haciendo con tu papá toda la vida, ¿no? Y por ejemplo, a mí me impresionó mucho que Rogers, es más, cuando hicimos el libro, buscamos croquis de Rogers, no había ni uno. Entonces él prácticamente no dibuja. Entonces Rogers llegaba y te decía, sí, ahí va bien, y traía su equipo, y nosotros llegábamos con dibujos, y el equipo también. Y él era como casi como que te iba guiando, como que iba inspirándote. Sabía, por supuesto, el proyecto para arriba y para abajo, y no digo que no haya aportado mucho, aportó mucho. Pero no era el que yo hago un croquis y se lo paso al dibujante que lo desarrolle y luego me lo trae a revisar. O sea, él transmite la arquitectura más hablada. Hablada, exacto, más hablada, más con ideología, con pensamientos. De repente te juntabas todos los lunes. Entonces, pues, de repente te decía, oye,
me preocupa esa esquina que traes ahí, no jala bien, aquí la están regando, oye, esto que le está pidiendo el banco ya no funciona. ¿Por qué? Pues ahí nos vemos de hoy en noche a ver qué se les ocurre. Entonces ahí tú en el equipo ahí le dabas vueltas, no sé qué, y ya llegabas con 3 opciones y te decían, bueno, sí, está bien, van por... O sea, como que era casi el director de orquesta, pero no era su idea de dibujar él. Yo me acuerdo, ¿No por ejemplo, dibujaba bien? O sea, no, sí lo intentaba y no, le sí salía. dibujaba, pero como que no es su estilo. Ok. No lo digo como quitándole mérito, al revés. No, era su Una manera de gran comunicar. admiración por él. O sea, por ejemplo, me acuerdo que cuando nos juntamos en Nueva York la primera vez, me acuerdo que sacamos una idea y dijimos, ya, yo me emocioné, ¿no? Y dije, no, ya está, mire, está padrísimo, así va. ¿No? Entonces de repente me dice, bueno, espérate, Víctor, está bien, o sea, sí va a ser, está buena tu idea y, bueno, no tu idea, la idea que salió, pero pues vamos a explorar 10 más antes y a lo mejor se queda la que ahorita te estás emocionando, pero nada más no te claves. O sea, no se casa con algo Entonces yo así. decía, no, pues muy diferente, ¿no? O sea, con mi papá era más, no sé si es como era más tradicional en México, que es un arquitecto que él está muy, muy involucrado, que él dibuja, que él hace el plano, que él así, y la gente alrededor, bueno, siempre ha tenido un muy buen equipo, pero son más apoyos, ¿no? Tengo entendido que tu primer proyecto como en el que ya te involucraste, así donde ya te diste las 3 bien, fue El Papalote. Sí. O sea, ahí, ¿cómo fue el pasar ya de ser estudiante? ¿Qué tanto tenías de haber terminado cuando entraste al Papalote? O sea, que llevaba yo como 1 o 2 años Ajá. de haber salido de la carrera. Y pues a mí me pasó que yo no quería trabajar con mi papá. Yo dije, al menos al principio, dije, no, yo no quiero con él. Y entonces hice un conjuntito de casas en Valle Bravo. Terminé así con mis chambitas. Mi papá me consiguió trabajar. Me dijo, bueno, se aprovecha gente con las que conozco. Entonces trabajé con Maki en Japón y trabajé con Boigas en Barcelona, Ok. que pues fueron unas experiencias padrísimas. Buenos tutores. Sí. Entonces, pues muy padre. Y luego, pero de eso de que traes el tabú de joven rebelde, no. Y de repente cuando lo invitan al concurso, y mi papá, pues en ese momento todos los equipos del despacho estaban llenos, entonces dice, oye, pues tráete unos chavos y vamos a traer el concurso, a ver qué sale. Entonces ya le entramos y pues la verdad me llevé muy bien con mi papá y pues lo ganamos y de repente dice mi papá, pues bueno, yo también dije, pues qué güey que no estoy metido en esto, pues digo, la verdad sí es una oportunidad poder ver esos trabajos pues muy importantes, tan chavo, ¿no? Y mucho fue que mi papá también era muy joven, de forma de ser. Digo, sí, seguía obviamente, pues al principio obviamente yo era más achichincle y él veía mucho y luego pues cada vez yo tomaba más y él era más un asesor al final, ¿no? Pero siempre nos llevamos muy bien. Entonces fue como una sorpresa de que pues ese tabú que luego trabajar con tu papá es muy difícil, que sí, no te puedo decir que sí hubo momentos difíciles, pero en general pues nos llevamos muy bien. Ahora, ya en retrospectiva, que ya ha pasado tanto tiempo, ¿cómo es tu lectura de qué tan difícil fue o qué tan sencillo, o cómo fue más bien, irte ganando tu lugar en el despacho? O sea, ¿a qué voy? Que muchas veces se asume, o sea, pues tu papá, Ricardo Legorreta, gran arquitecto, pues ahí tienes la facilidad de estar en el despacho y de darle continuidad. Y si se tiene esa lectura, como que se llega a tomar como que fue un gran avance, ¿no? Pero tú ya estando en el papel, el tener que irte ganando tu lugar, hablo desde el albañil, desde los maestros, o sea, el ir agarrando tú tu propia cancha, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, es yo creo que algo con lo que desde que me metí a arquitectura, pues sabía que iba a tener que luchar contra eso, porque creo que, como dices, en algunas cosas, pues obviamente te dan facilidades, ¿no? Y dices, bueno, pues si tienes un camino andado, tienes un despacho que ya lleva varios años, que es una gran ventaja. En otras cosas, pues es una gran desventaja, porque siempre, pues como dices, siempre te van a decir, bueno, pues sí, es que es el hijo de Ricardo y él ya la tenía fácil o no es tan bueno como el papá. Muchos clientes, por ejemplo, de la generación de mi papá, pues hasta la fecha,
pues, como que te ¿Todavía? Sí, todavía te siguen viendo como de, No, pues, no, pues es del Después de la chavito. torre, después de todo, todavía. Sí, no, si te puedo decir, varios clientes No. todavía te ven y te dicen, no, el papá era el bueno, no. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Entonces, pues es luchar toda tu vida contra eso, ¿no? La Ajá. verdad. Entonces, yo creo que lo que con los años he tratado de aprender es pues, no compararte, o sea, no tiene ningún caso compararte, o sea, yo creo que mi papá fue muy bueno, yo no sé cómo vaya a ser, pero a fin de cuentas, pues es que tú estás haciendo pues lo mejor que puedes, ¿no? O sea, tú haces tu mejor esfuerzo. Me ha tocado pues trabajar en proyectos muy, muy padres, que me he divertido mucho, que me he tenido mucha satisfacción con ellos. Para mí es lo importante, no tanto si me van a dar más reconocimiento o menos que a mi papá. Ahora, eso se dice fácil, o sea, procesarlo te tardas un rato. Sí, por este punto ya en retrospectiva, porque mientras va el día a día es complejo, ¿no? Es complejo y te digo, y si dices, sí, bueno, pues esta obra que llevé yo y pues siguen diciendo que es mi papá, ¿no? Ya sabes, bueno, pues ya después dices, bueno, pues está bien, pues mi papá era el líder, ¿no? O a lo mejor ahorita Era su momento. era su momento, ¿no? Entonces, creo que también tienes que entender eso, que hay, como dices, hay momentos. Y yo creo que el fondo también es que yo creo que la fama y el reconocimiento y eso, pues no es lo importante. O sea, lo importante es que pues, tú estés satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y con el resultado. Entonces, Ahorita que dijiste, mi papá era muy bueno, o sea, me queda claro, pero tú qué, igual en retrospectiva, por simplificarlo, porque me queda claro que es algo muy completo, ¿no? ¿Tú qué es lo que ves que tu papá hace? En esto era muy bueno. O sea, Ajá. esto, la neta, mi jefe se rifaba y no he visto a alguien más, o sea, su diferenciador. hijo, pues hay varias, pero... O sea, entiendo que no va a ser una respuesta, es muy simplista, pero... Sí, no, pero yo creo que el principal mérito de mi papá fue que mi papá tenía, y de hecho tenía básicamente dos arquitectos que influenciaron mucho en su vida, ¿no? Uno era Villagrán y otro era Barragán. Y con Villagrán, pues trabajó 10 años él, pues, que fue pues, de los arquitectos que más construyó en México, hizo bueno, la Facultad de Arquitectura del UNAM y luego hizo el Rastro y hizo el Mundet, en fin. Pero era un arquitecto pues muy racionalista, muy ordenado, incluso él veía como negativo cosas de lujo, ¿no? Entonces él hacía todo de concreto aparente, de tabique aparente. Sí, el funcionalismo Funcionalismo a todo. puro. Incluso pues, él vendía mucho que en un país como México se tenía que hacer arquitectura muy funcional porque pues, éramos un país en desarrollo. Que todavía. Después, cuando se sale, mi papá conoce a Barragán y era el opuesto, ¿no? Barragán era pues, un despacho chiquitito, artista, así, de que te invitaba a tomar el té con el agua, cuando venía a tomar el agua el pajarito en la fuente, y totalmente con una sensibilidad increíble. Entonces, creo que mi papá, su gran mérito es que supo balancear esas dos partes. O sea, mi papá tenía pues mucha sensibilidad también artística, pero también tenía esa como disciplina y ese know-how de hacer una obra grande. Entonces creo que esa es su gran cualidad, que supo como que tener esas dos partes. Como navegar en esa delgada línea entre el balance, ¿no? Entre lo funcional y lo estético, ¿no? O sea, Exacto, porque dices, hay arquitectos que híjole, tienen una creatividad increíble, sí, pero no funciona. Pero no funciona lo que hacen o cuando no saben hacer una obra que tenga un presupuesto, que cumple un programa, ¿no? O se pelean con los clientes, ¿no? Te dicen, no, ese es un fregón, ¿no? Y sí, es un fregón, pero pues cada cliente la semana ya se peleó. ¿No? Y en cambio también, y el puro funcional, pues también dices, bueno, pues sí, su obra está increíble, pero no pero es igual en Varsovia, sí. En Chile, o sea, donde sea, o sea, no habla nada. No me dice nada. Entonces, tener las dos, creo que es el mérito de mi papá. Ese balance. Ahorita que mencionaste a Barragán, que es una de las figuras también icónicas, ¿tú lo conociste? ¿Qué tan bien? ¿Qué te acuerdas de él? Porque él falleció cuando tienes como 20 años, ¿no? Sí, yo lo conocí muy poco. O sea, sí fui 2, 3 veces con mi papá a su casa, pero yo todavía estaba muy chico y Barragán ya estaba más enfermo. O sea, me acuerdo ya de él. De su casa sí me acuerdo que me impactó desde que fui una vez, no sé, de 12 años o 14 años. Y sí me acuerdo de haberme impactado, ¿no? De decir, oye, qué casa, no sé, algo tenía, ¿no? Las proporciones, los libros, la forma, tengo todo, ¿no?
Y yo creo que también como la vivía él todavía más, o sea, pues digamos, tenía el atril puesto con el libro increíble, la flor, ¿no? O sea, el jardín. Entonces, de eso sí me acuerdo mucho. De él, pues me acuerdo poco porque estaba muy chico. Y pues me acuerdo más que nada, lo conozco pues por anécdotas que me platica mucho mi papá. Mi papá, pues, como te digo, lo conoció era más grande que él, no, era de una generación arriba, y lo conoció más ya grande después de haber salido con Villagrán. Y tuvieron más relación de amistad más que de trabajo. Entonces, pues me platicaban muchas anécdotas de cuando lo iba a ver, mi papá cuando lo conoció, mi papá sale de Villagrán, hizo una fábrica de Automex, que se llamaba, que era la Chrysler antes, en Sí, la que Toluca. hacía el Rambler y de un tipo Sí, hizo un Jeep y el Gremlin también. Sí, todos exacto, estos carros de la BAM de la que no se podían hacer en México y compraron los derechos de Chrysler y hacían del American Motors, ¿no? Me Exacto, parece que exacto. así era Y como entonces se tiene llama. una planta en Toluca Ajá. y de hecho hizo unos conos que por ahí todavía están, pero ya está la fábrica, ya le dieron la torre. Pero eran muy bonitos con Matías Geritz. Entonces me acuerdo que Barragán le fue y le dijo, oye, Ricardo, tu arquitectura es increíble, pero tus jardines son un desastre. Entonces le dijo, Javier, no, pues sí, pues la planta tenía un pasto enfrente y no tenía árboles, ¿no? Y entonces de ahí se empezaron a hacer amigos y pues digo, fue más una relación de amistad. Entonces sí, mi papá me contaba muchas anécdotas de Barragán y pues, lo quería muchísimo, ¿no? Sí, porque como que ya sabes cómo funciona como el argot cultural que a Barragán como que siento que últimamente lo han hecho como un mito, ¿no? O sea, hablan Sí, cosas y cuentan leyendas y no, era así. Y hay como mucho chisme, ¿no? En torno a su personalidad. Y pues eso pasa cuando la gente se muere y van creando ahí como leyendas. Ahora, en la arquitectura, yo siento o tengo una lectura del despacho de Legorreta, más que ser como un despacho de autor, tengo una lectura, una sensación de que es más como una escuela, como una corriente, que yo la veo desde Colores de Chucho Reyes, Matías Geritz, Barragán, tu papá, los socios que han estado aquí y ahora tú, como más algo que tiende a la continuidad, más que quede en una sola persona. ¿Tú cómo ves así lo ves así o crees que es algo más que meramente contigo queda? no, sin duda es lo que estás diciendo. Yo creo que creo que fue una de las pasiones de mi papá digamos, mi papá que fue un poco cuando yo entré al despacho, ¿no? De hecho, él mismo, estoy repitiendo cosas que él decía, no lo estoy inventando, pero como que él decía, bueno, como cuando tienes, no sé, 55, 60 años, que estamos diciendo que ya tienes, pues, cierta grupo de clientes que te hablan, ¿no? O cierta fama que más o menos puedes mantener cierto trabajo, ya tienes una forma de hacer la arquitectura. Papá decía, bueno, o me quedo aquí y ya, pues, o le trabajo para que mi despacho tenga continuidad, ¿no? Entonces coincidió que pues yo entré también al despacho y mi papá sí una de sus pasiones fue decir, oye, ¿cómo puedo hacer que no, que cuando me muera sacar el despacho? Dice, a mí me dio mucha tristeza con Villagrán, por ejemplo, que pues, se murió y se acabó, ¿no? Y pues la mayoría de los despachos en México, digo, no hay varios que sí han tenido continuidad, pero hay otros muchos que se acaban. Entonces, él sí, creo que allá le estoy muy agradecido que sí le dedicó mucho tiempo al final de su vida pues, a entrenarme a mí y a varios de los socios del despacho y del equipo del despacho. Y es un poco una idea que, como bien dices, de mantener una serie como de valores, ¿no? De decir, oye, pues, somos apasionados de México, ¿no? Apasionados de trabajar con mano de obra mexicana, con materiales mexicanos, con una arquitectura que sea de México, con artistas mexicanos, estábamos hablando de Marín, de Chucho Reyes, de Matías Geritz, siempre hemos tratado de trabajar también mucho con artistas mexicanos. Entonces, esa serie de valores y de principios de hacer una arquitectura, por ejemplo, también pues, muy emotiva, ¿no? O sea, muy emocional. O sea, siempre hemos querido hacer una arquitectura en la que te sientas pues, muy cómodo, ¿no? No nada más que sea un statement intelectual, sino que también que lo principal es que la gente para nosotros sea feliz, ¿no? Entonces, esa serie de filosofías, pues sí la hemos tratado de mantener. Ahora, pues van cambiando, ¿no? Ahorita, pues la forma de vivir es diferente. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado antes hacer una torre de 50 pisos. Ahorita los departamentos son de 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, ¿no? O ahorita hacer, por ejemplo, volver a hacer el Camino Real, pues es imposible, ¿no? O sea,
gastarte esas escaleras de espacio, 6 metros de alto. el acceso, la pura Sí. celosía, en el lugar con el metro cuadrado más caro. Exacto, de México, pues ahorita harías ahí 5 torres, ¿no? Claro, Entonces, claro. creo que el reto ha sido tratar de mantener esa filosofía, pero con estos nuevos pues, retos que hay. Eso que mencionas de la filosofía o del estilo, la corriente, lo pregunto también porque me genera curiosidad y es algo también simplista, pero quiero darme una idea, en que muchos arquitectos, o por no decir igual y la gran mayoría, no están a favor de un estilo o no buscan tampoco un estilo, sino más bien buscan el adaptar la arquitectura a las necesidades, a las corrientes, a todo lo que envuelve el lugar en el que va a estar. Por otro lado, tú eres un arquitecto de estilo con toda la corriente, entonces ustedes siempre tienen una visión que la van a llevar y que la van a permear en otros lados. ¿Cómo funciona a nivel de creatividad? Partes de adaptar lo que se tiene, entender cómo juegas con esa variable de que aparte de todo lo que hay que resolver de forma, de función, debe de llevar la filosofía Legorreta. ¿Cómo convives con esas tres? Sí, yo creo que no, digo, en general yo siento que la palabra estilo es un poco engañosa y Sí, no me tiene encanta. muchas interpretaciones. porque Yo le hice tiene- de la manera más burda. No, sí, Ajá. ya sé, pero como que tiene un poco esa cosa que dices, Sí. no, pues es que el estilo Legorreta, Ajá. el estilo de, no sé, de Artigas, entonces ya todo lo hacen igual, ¿no? A mí que yo creo que pues, el despacho no, más que un estilo, es, como te decía, una forma de pensar, ¿no? Una serie de principios. Yo creo que cuando tú llegas a un proyecto, pues debes de ser muy, ¿cómo se puede ser? Muy honesto en decir, bueno, ¿cuál es la buena solución para este proyecto, no? Entonces, si parte de tu filosofía o de cosas que has hecho antes hacen sentido en ese lugar, pues las usas, ¿no? O sea, pero también debes de serlo, te digo, como honesto, decir, oye, pues tampoco porque ya a mí me encanta el color naranja brillante, pues va a llegar a una esquina que si lo pinto naranja, pues va a romper con todo lo que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que la arquitectura, que a mí es lo que me apasiona, es una mezcla, ¿no? Del lugar en el que estás, del cliente. Creo que también pues, el cliente tiene mucho que decir. O sea, hay clientes que pues, nos han dicho, sí, hazme una casa, pero no odio, hazme la blanca toda y no quiero colores. Y es un reto encontrar eso, ¿no? Entonces creo que a mí sí creo que debemos de buscar la solución que es para cada uno de los problemas de arquitectura y para la circunstancia de cada uno. Pero pues también tú traes una forma de hacer arquitectura que pues por eso te hablaron también. Claro. ¿No? O sea, si llega un cliente, pues si no le gusta nada el Legorreta, pues ni para qué me hablas, ¿no? Sí, sí, no, o sea, es claro el enfoque que tiene el sí, despacho. ahora a lo mejor llegan y te dicen, oye, pues sí, me encanta lo que haces, pero me odio el rosa, no vas a poner nada rosa, ¿no? O no me pongas X o tal solución, ¿no? Entonces, sí creo que se da ese diálogo con el cliente, ese diálogo con el lugar en el que estás y pues con lo que tú traes como arquitecto, o sea, que traes pues un bagaje, ¿no? Yo creo que lo importante es no forzarlo. O sea, yo sí creo, por eso hablo de honesto. Tú en el fondo a veces sabes de arquitecto cuando dices, no, pues que aquí esta solución la estoy metiendo porque a fuerzas, ¿no? O porque yo quería hacer un edificio curvo, o porque yo quería hacer aquí dejar el sello de Legorreta, puse el muro rosa a fuerzas y no venía el caso, ¿no? Entonces creo que en eso sí tienes que ser muy autocrítico, ¿no? De que las soluciones que estás proponiendo son realmente las mejores para el problema que traes y no nada más es porque quieres poner tu sello o porque quieres volverte famoso, ¿no? Con eso. Sí, porque ahorita que mencionas bagaje y forzar, o sea, veo esas dos palabras y veo realmente de mucha gente, bueno, mucha, o sea, veo arquitectos que tratan de jalar con las mismas ideas y hay algo que sucede que lo veo y digo, no, o sea, no va, ¿no? O sea, como se ve muy forzado, o sea, veo mucha gente que genera diseños de casas que le meten el rosa, le meten el morado, le meten todos los colores, pero lo ves y dices, no, o sea, esto no nada más es usar los colores, ¿no? Sí. Entonces se ve muy forzado porque tiene la ausencia de ese bagaje que es pues toda la filosofía de cómo ir conviviendo.
¿hay algo que tengas como de partida de cuando bajas las ideas? Normalmente las haces en papel, tú sí eres de dibujar, eres de los colores. ¿Cómo haces esa transmisión de ideas tú? Sí, yo creo que, ahorita te digo cómo le hago la transmisión, pero yo creo que lo que estás diciendo es más, volviendo al principio de la plática que comentábamos, que es una profesión de gente grande. Yo creo que por ahí va, por la razón de por qué la arquitectura es de gente de madura, porque yo creo que tú tienes que ser como que saber analizar el contexto, saber analizar al cliente, saber tener una visión más a largo plazo para realmente buscar soluciones que hacen sentido, ¿no? Y cuando eres más joven, pues como deben ser los jóvenes, pues te quieres comer el mundo, ¿no? Entonces tú muchas veces sales con tus primeras obras y quieres usar este material que aprendí en la escuela y esta nueva forma que nunca se ha hecho y voy a hacer un volado de no sé cuánto que nadie ha hecho. Y yo creo que las obras maestras de la arquitectura pues son más maduras, ¿no? Y yo creo que eso a lo mejor sí te da la edad. Yo cuando trabajé muchos años con mi papá, me acuerdo que mi papá continuamente estaba diciendo, oye, pues era muy abierto, muy joven, pero siempre te preguntaba, oye, ¿y esto cómo se va a ver en 10, 20 años, ¿no? Oye, o este material, pues sí está padrísimo, pero realmente pues, cuesta el doble y ¿qué gano, no? O no gano nada, ¿no? Entonces, sí creo que es sano que te estés cuestionando que realmente la solución que hagas pues, tenga más base y eso pues, da un poco la madurez, ¿no? Y creo que ahora como no hay leyes, o sea, yo creo que no es que esté un librito. Sí, el manual de El Legorreta, manual ¿no? de Sí, Legorreta sígalo o el usted manual y le va a de... quedar el camino real igual. Exacto, o de ser un buen arquitecto, pues tampoco hay un manual de ser buen arquitecto. Ajá, O sea, ajá. yo creo que eso pues, te lo da un poco el trabajar, el tener experiencias, el tener errores. Pues todos los arquitectos hemos cometido también muchos errores, entonces a veces pues, aprendes también de tus errores. Y creo que ya volviendo más a la forma de trabajo, yo soy un poquito a la antigüita y ves que sigo dibujando a mano, muchas veces las primeras ideas me sigue gustando mucho a mano. Después, pues sí, sobre todo los gentes más jóvenes del despacho, pues manejan ya impresionante los sistemas de computadoras. Entonces, pues, sí, trabajamos mucho en modelos ya de tercera dimensión, que pues, es la verdad una gran herramienta porque pues, casi lo puedes ver ya construido antes de construirlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista incluso técnico, ¿no? Todos estos programas que ya ves si el tucto pasa. Sí, sí, todo el BIM, ¿no? Todo el Ajá. BIM y todo eso. Pero yo sí sigo, pues muchas veces mi queja es que pues, los jóvenes ya no dibujan a mano y muchas veces tiene algo el papel y el verlo en escala, que la escala sobre todo, por ejemplo, te acostumbras a que esto está a escala 100, una 100 y ya sé que este cuadro está grande, que esto está bien proporcionado, que esto no. Y en la pantalla como que eso se te pela. O sea, Sí, avientas el zoom y ya se fue la zoom escala. y la escala fue, entonces... Y aquí siempre la híjole, traes. te traen una idea y dices... Aléjate tantito. Mi idea suena muy bien, pero se va a sentir desangelado, ¿no? O sea, como que hay partes que a mí me sigue gustando mucho lo de mano. Me siguen gustando también las maquetas, o sea, las físicas, sí tenemos un departamento de maquetas y también eso creo que pues, algo tienen que las ves por todos lados, que la computadora pues sí se ve, pero no es lo mismo, ¿no? Luego se ve mucho mejor, ¿no? Trae unos acabados, unos brillos, una iluminación que no va a suceder en la realidad y termina viéndose mucho más pimpeado, ¿no? Sí, Luego y el render, como dices, tienes muchos trucos, ¿no? Ujú. O sea, pero ahora le pongo un árbol increíble, le pongo la luz, y ahora más con la inteligencia artificial, pues que ya le pones a ver, se está muy frío, entonces pues te pone el atardecer y no sé qué, y el piso mojado para que se refleje. Y todo eso dices, pues sí, pero... Y cómo va a jalar. Hablando de inteligencia artificial, ¿la piensan adoptar en el despacho? ¿Piensan seguir con un proceso artesanal? ¿Tú cómo la ves? Bueno, es algo que pues creo que no sabemos bien a dónde va a llegar. O sea, es impresionante lo que está pasando. Nos vinieron de uno de los programas que luego usamos para diseño, de SketchUp. Nos vinieron a dar una plática de las cosas, las nuevas herramientas. ¿Qué se viene? A ver. Es impresionante, porque ya es todo desde para analizar un terreno. Tú ya le pones Paso de la Reforma 35 y ya te sale
el asoleamiento, cómo debes tratar las fachadas, qué tipo de vidrio tienes que poner en cada fachada. Luego, pues, tú ya puedes llegar y con tu iPad, pues, tomas una foto de este cuarto y le dices, oye, está muy frío, o quiero un cuarto con un comedor, pues, mexicano, con mesa de piedra, no sé qué, y pum, y te da 5 opciones. Pues, ya esta silla, aparte la puedes comprar en no sé dónde. No, entonces, dices, pues, es una herramienta que sí te espanta. Por otro lado, creo que puede ser una gran herramienta si la sabemos usar. Pero yo sí estoy al menos optimista que la creatividad y el arquitecto pues, no va a desaparecer. O sea, yo creo que la inteligencia artificial sí te puede ayudar. A lo mejor, pues a lo mejor desgraciadamente igual necesitas menos gente, pero también yo creo mi optimismo estaría en que hicieras mejores obras, que fuera una herramienta que te permita hacer mejores obras, ¿no? Cometer a lo mejor menos errores. Sí, yo no creo que vaya, aquí hablo desde la ignorancia, como bien dices, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué va a pasar? Yo no creo que vaya a reemplazar nunca a un arquitecto de autor, a una firma, o sea, Sí. digamos, tú estás blindado, ¿no? Pero donde creo que sí va a haber una gran merma, pues va a ser en toda la parte de la arquitectura que se dedica a los procesos repetitivos. ¿A qué voy? Sí. Pues precios unitarios, dibujar en CAD, o sea, los despachos van a tener que van a poder funcionar y operar con menor gente trabajando para ellos. Y ahí es donde creo que eso sí va a afectar, pero como dices, se tiene que reordenar y Sí. debe, o sea, algo que suena muy cruel de mi parte, pero sí debe de hacerse un filtro o un análisis previo de quiénes van a estudiar arquitectura, porque creo que a veces el abrir la oportunidad con un engaño puede ser, ¿a qué voy? Entran estudiantes de arquitectura que pues si no tienen una red, no tienen un apoyo, no tienen una manera de colocarse en el mundo laboral por una función específica, creo que lo que les están enseñando en algunas o muchas de las universidades va a quedar completamente relegado y entonces en el mercado laboral sus oportunidades van a ser muy pocas y pues se genera una frustración, ¿no? O sea, por prometer eso. Entonces sí creo que es importante de alguna manera ordenar qué se necesita y qué no se necesita. Por otro lado, creo que los oficios van a adquirir un nuevo valor. Todo producto como artesanal, manual, va a tener un nuevo valor, pero sí es complejo cómo se va a ordenar. Sí, sí, yo creo que, es más, curiosamente, ahorita que estás diciendo eso, volviendo a mi papá dio clase en la UNAM varios años y lo corrieron porque él propuso hacer un examen de admisión más estricto y ver cuántos arquitectos se necesitaban en México y pues nada más educar a eso. Y en ese entonces lo tacharon de, ya sabes, fascista. Elitista, cruel. Y elitista, Pero pues cruel. es la realidad. Y es una realidad porque yo sí te da tristeza que, digo, que a veces voy a dar pues, pláticas a provincia, ¿no? Por ejemplo, o a lugares más chicos, ¿no? Y de repente ves les ponen unos proyectos, vamos a hacer el museo en Nueva York, que no sé qué. Entonces, bueno, o sea, es feo decirlo, pero bueno, yo ya quisiera estar haciendo un museo en Nueva York. O sea, ¿cuántos arquitectos de México van a llegar a hacer un museo en Nueva York? Pues a lo mejor Frida Escobedo es la única. ¿No? Claro. Pero hay una. ¿No? ¿Y cuántos egresados hay? Y todos los demás van a estar frustrados, como dices, al final de tu vida, porque no, pues no pude hacer el Museo de Nueva York. ¿No? Creo que es mejor ser cruel y realista Sí. y tomar una decisión a generar a Sí. alguien frustrado, ¿no? O sea, creo Sí. que es mucho mejor el decir, a ver, tantos arquitectos se necesitan y pues los tantos, tabla de Gauss si quieres, los mejores, no sé, o sea, no quiero entrar en quién sí, quién no, pero sí determinar hasta dónde va a llegar, porque pues, si no, esa frustración Sí, y por otro lado hay mucha arquitectura que se hace todavía pues, sin arquitectos. Entonces tú dices, muy mala, ¿no? O sea, tú dices, pues debíamos estar educando también a que de alguna forma se apoye a esa arquitectura. Digo, el calendario social lo hemos dejado medio abandonado. Si ves pues, las ciudades, pues en México, digo, hay zonas muy bonitas, pero hay otras que son horribles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos educar a los arquitectos a que ayudes a eso, ¿no? A cómo mejorar pues, realmente el entorno que tenemos, ¿no? Y a lo mejor pues sí es esa parte pues que puedas cobrar más barato para proyectos más baratos, pero que a lo mejor con ella y lo logras, ¿no? Por ejemplo, ha habido algunos intentos de eso, de decir, oye, ¿cómo haces para que un cuate pueda contratar a un arquitecto y a lo mejor con 20,000 pesos remodele su departamento? Pero él no le alcanza para pagar un arquitecto de nombre, bueno, pero de alguna forma le ayudaste, ¿no? A esa gente. O hacer una casa chiquita, pues que
que se pueda hacer con esta tecnología, pues que puedas hacer un mejor diseño al alcance de más gentes. Creo que eso sería un reto para mí y creo que pues podría ser interesante. Creo que también la otra que comentas, la que hay en México, creo que hay muchas oportunidades, la cosa artesanal, pues cada vez va a tener más valor, ¿no? O sea, sobre todo en las casas, pues todavía seguimos siendo pues, muros de piedra y repretas un lavabo de una piedrota de este tamaño. El carpintero, pues te hace unas obras que pues, ya, yo creo que en muy pocos lugares del mundo pueden hacer las cosas de carpintería que hacemos en México, ¿no? Sí, o colonias populares que luego deciden utilizar materiales que son tradicionales, que son mucho más complicados, más costosos, porque no hay como una guía, que es a lo que mencionas que se puede llegar. Sí, por ejemplo, Hagerman, que pues, es un gran ejemplo de arquitectura social, ¿no? Pues yo me acuerdo que él sí iba a la Sierra de Puebla con su respirador y se agarraba a los cuates del pueblito al lado de Cuetzalan y le hacía el diseño de su casa. Y tú dices, qué maravilla que un arquitecto de la estatura de Hagerman le pueda estar haciendo la casa a un campesino pobre de adobe. Entonces, no sé cómo, pero cómo esta tecnología debería de ampliar el acceso al buen diseño a más parte de la población y que no sea una cosa tan elitista, ¿no? Claro. Has tenido proyectos en muchas partes del mundo, o sea, África, en Emiratos Árabes, ¿no? También en Dubái. En Qatar. En En Qatar. Qatar hicimos ver. O sea, es global tu intervención que has tenido de arquitectura. Nuevamente en simplista, ¿qué crees que es lo que tiene México como punto? ¿Qué es su fuerte, o sea, el fuerte? ¿Y cuál crees que es el pie que cojea de la arquitectura? Yo creo que el fuerte de México es que sí tenemos una tradición de arquitectura, yo creo que en general de artes plásticas. Por alguna razón, pues cada de las diferentes culturas o los diferentes países luego pues, tienen fortaleza en ciertas artes, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, Inglaterra en teatro, en música, pues siempre han sido súper vanguardistas, ¿no? A lo mejor Francia en moda, en la industria del lujo. México sí creo que en arquitectura, en pintura, en escultura, pues siempre ha sido líder. O sea, yo creo que es partes que se ha dado esa tradición, que de alguna forma, pues a ser un buen arquitecto hace un despacho y de ahí salen otros 10 que trabajaron con él y es otros 10 despachos y empieza a hacer esa escuela, ¿no? Pero parte también es, yo creo que la riqueza de la cultura mexicana. O sea, tenemos, yo creo que esa mezcla de lo precolombino con lo colonial, con el clima que tenemos, que también pues, es una bendición en clima más benigno que te permite más libertad. O sea, cuando ves un país nórdico, por ejemplo, pues la arquitectura es casi un refugio, ¿no? Porque pues, o sea, muchos arquitectos cuando vienen del norte, pues dicen, ¿cómo puedes hacer una ventana así? Que no sé ella. Sin Y duovente. y bueno, y aparte sin parandal en las escaleras, y ya sabes, y todo lo puede abrir un patio, pues, y doble vidrio, y no sé qué. Entonces, todo eso, pues creo que hace que la arquitectura mexicana sí sea, yo sí la considero de las mejores del mundo, ¿no? Y pues por eso hoy estamos haciendo 2 chambas en Egipto, otra chamba en Qatar, nos hablaron, y bueno, son zonas que el clima y la misma idiosincrasia es un poco parecida estar en la misma latitud, ¿no? ¿Y de cuál pie crees que cojeamos? O sea, ¿qué es lo que dices? Aquí hay mucha área de oportunidad, para no ser negativo, sino por ahí podría ser. Yo creo que somos muy individualistas todavía en México. Okay. Yo creo que las generaciones jóvenes menos que la nuestra todavía éramos muy individualistas, pero siento que los jóvenes ya dieron un paso más, pero creo que nos falta más. Y eso se traduce en que creo que hay muy buena arquitectura en México, pero la parte de ciudad todavía tenemos mucho que hacer. O sea, yo creo que el espacio público, se han hecho buenos proyectos, pero nos falta muchísimo espacio público. Nos falta hacer mejores barrios, ¿no? O sea, sí vas obviamente a los barrios ahorita de moda, ¿no? A la Roma, a la Condesa, todo eso tiene un gran ambiente, pero ves muchas de las zonas nuevas del país, pues, les falta esa parte de cómo hago que crezca Aguascalientes o Querétaro, cómo estas ciudades que crezcan bien, que crezcan con ese ambiente. Y mucho es que cada uno de los arquitectos seguimos trabajando. Cada quien ve por sus chicles, ¿no? Ve por sus chicles, Yo, y a mi mí no me den proyecto, lata y no me hablen, ¿no? Sí. Y el vecino ponle una barda. Y sí creo que ahí, por ejemplo,
por ejemplo, ahí sí hay que aprenderle a las culturas con lo más sajonas, a Estados Unidos, a Europa. Pues sí ves que pues, tienen unas ciudades luego muy padres porque sí se pusieron de acuerdo, hicieron un plan urbano que siguen, que respetan, que se ponen de acuerdo entre ellos, por ejemplo, en Estados Unidos la parte del landscape se le da una importancia pues, mucho más que aquí. Aquí siempre al final de la obra ya no tengo lana para los jardines ni para las plantas, entonces ponle 2 macetitas y ya. Hay un pastito y échale estiércol sí. y ya que pase el del cierre de obra y vámonos. Oye, vámonos, ¿no? Y allá, pues no, el landscape es importantísimo y qué árbol vas a poner y qué parque tienes. ¿No? Entonces creo que esa parte más de sociedad es lo que nos falta, no tanto individual. Víctor, para cerrar, ¿qué tipo de proyectos te gustaría hacer? ¿Tienes algo en mente, algo que te guste o algo que te haga falta o algo que no te guste hacer? No, bueno, en general todo lo que hago me gusta. Que bueno, o sea, hay mucha parte del trabajo que luego es duro, ¿no? O sea, te tienes que pelear con el cliente, a veces no te paga el cliente, entonces porque muchas veces te dicen, no, tú ya eres conocido, tú seguramente te pagan por adelantado y en la obra no te hacen porquerías. Digo, no, es igual, te tienes que pelear en que la obra te queda mal hecha y el cliente no te paga y no, o sea, entonces sí hay una parte de la chamba que siempre es dura. La fricción. La fricción con todos los... Pero bueno, la satisfacción general es muy padre, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer? No, me gustaría a lo mejor hacer más obra pública. Creo que, pues por algunas circunstancias, hemos hecho sobre todo últimamente más privadas. O sea, hemos hecho pues, oficinas, hoteles, casas, pero son más privados, ¿no? Sí creo que lo que te decía hace rato de que nos falta, creo que nos falta más obra pública, ¿no? Y que involucre más a toda la sociedad. Creo que en México ahí sí, digo, cada vez nos integramos más, pero sí seguimos todavía como sociedad un poco muy aislados, ¿no? O sea, los ricos viven en un lado y tienen su privada y tienen o su edificio de condominio con no sé cuántos filtros de seguridad y las generaciones tampoco están tan mezcladas. O sea, creo que el tratar de buscar soluciones que nos vuelvan a esa vida de barrio, de pueblo que idealizas, ¿no? De que el abuelito pues, bajaba a la plaza y estaba jugando con el niño y el dueño de la tienda convivía con el pordiosero. Y pues esa parte, pues, y creo que la arquitectura sí puede influir. Creo que ahorita que mencionaste el que nosotros en México lo vemos todo muy individual, creo que ahí está súper reflejado, ¿no? O sea, lo ves en la ciudad con colonias santuario, o sea, colonias que tienen Sí. todo, o torres, o sea, todo hacen su microvida en ese espacio, pero lo que hay entre una y otra queda completamente abandonado en la obra pública. Lo vemos, por ejemplo, en el Estado de México, que el Mario Pani, cuando hace el proyecto de satélite, que era una idea, una concepción súper avanzada y súper buena, terminó siendo completamente invadida por más desarrolladores que empezaron a fraccionar casas, calles, Sí. y terminó siendo lejos de lo que se concebía de Mario Pani, de una ciudad satelital, que no tuvieras que venir a la ciudad, y terminó siendo invadida por casas, que no hay transporte público, todo el Estado de México, todo para allá, y todo es coches, tráfico, y quedó ahí esa mancha olvidada, consecuencia de todos los desarrolladores que no planearon hacer espacios públicos. Y retomando lo que mencionas de la obra pública, ¿has recibido invitaciones de hacer obra pública en México o en qué estatus va? Porque eso no depende solamente de ti. No. Bueno, digo, en una época sí hicimos mucho bueno, cuando hicimos el Papalote, nos tocó remodelar el zoológico, el CENART, o sea, sí. El zoológico, exacto. Entonces sí fue una época que hicimos más obra pública. Realmente no es que nosotros lo hayamos decidido ni buscado, yo encantado haría más obra pública, pero sí, ahorita si me preguntas, sí creo que al despacho le falta un poco esa parte, ¿no? Y sí estamos haciendo unas oficinas, por ejemplo, para el gobierno de Guanajuato, en Silao, porque, pues, a fin de cuentas es pública, y tiene sus retos también, porque hay arquitectos que te puedo decir que dicen no a la obra pública, sí. Porque, pues, hijo, te mandan un contrato así, tengo que hacer reportes de obra, no sé qué, la burocracia. La reputación de luego, quién sabe de dónde venía el dinero, quién sabe cuánto costó y luego a mí me salpicó. Pero siento que a lo mejor nos falta meternos más, porque también a lo mejor no recibo la invitación, pero tampoco no te echamos ganas. Y
Y sí, en la obra pública, pues es donde pues a veces sí te pones los pies en la tierra y ves esa parte que es para todo el mundo, ¿no? Que es importante. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que me haya faltado? ¿Algo que...? No, pues ya lo traías muy bien las preguntas. No caray. no traía la ninguna plática. pregunta, nada más. Patas. Tú, Deb, algo que nos haga falta. Tú hablas por la audiencia. No, todo bien. ¿Listo? Creo Pues, que está bien. Muy bien, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues fotos. Eso sí ya es pura. A ver. El taller de maquetas, sí, o sea, como que conservas ese taller, como el equipo que vas a hacer, ha sido siempre el mismo. O sea, como que... Pues sí, lleva más, bueno, ha cambiado con los años, pero llevamos, los dos que están aquí llevan como 20 años. Sí. Sí, porque yo me acuerdo de la primera vez que vine, ya sabes, así como de estudiar, de estudio, que correcta. Y me enamoré mucho de las maquetas, ¿no? Entonces, Sí. me acuerdo que en esa visita estaba el equipo. Y entonces como que no son a mis compañeros, tipo, podemos ir a visitar su taller, todo. Y pero es curioso porque sí se está perdiendo muchísimo. Y es un poco, es la parte esta artesanal que decimos y te da mucha tristeza porque, es más, yo cuando me decidí a estudiar arquitectura, fue cuando pues, tenía el gusanito y en preparatoria dije que quiero trabajar unos veranos, ¿no? Entonces trabajé 2 veranos en maquetes. ¿Y si eres bueno para maquetear? Con Sí, batería y el sí, lujo ahí. Sí, Uy, no. yo soy malo. Bueno, me acuerdo que llegaba con, aquí se pegaba con 5,000 con el resto. Sí. Llegaba con los pantalones llenos de 5,000, ya sabes, todo manchado, ya sabes, con los dedos así llenos de... Y con mis curitas están las cortadas. Pero Claro. se está perdiendo, o sea, o luego, por ejemplo, está abajo, ¿no? Están los del taller y están haciendo una maqueta del proyecto que estás desarrollando y no la bajan a ver. ¿No? ¿Cómo no se les ocurre? O sea... Sí, exacto. O el mismo arquitecto, o sea, el cuate que está aquí en la computadora, o sea, igual pasa una semana Y no ve la maqueta. y no se le ocurrió bajar a ver cómo iba su maqueta. Entonces le digo, oye, pues el chiste, la maqueta, que bajes, oye, mira, sí. Le echas luz, no sé ahí, qué, oye, por cómo se ve la sombra. Entonces dices, yo creo que les piden algo en los primeros semestres. Ya haces en 3D. Sí, o muchas en 3D ya no les dan la importancia que antes. O sea, ya no. Pero está chafa porque... No, esa se me hace Claro. horrible. Como Picoros me dice, es que es más torpe con las manos, la verdad, ¿no? Pero... Sí. Soy Pero es un terrible. poco dibujar. Mira, yo hago mucho, por ejemplo, que digo, es más una planta, sí. La dibujo a mano y la dejo ahí. Sobre todo cuando es un proyecto nuevo. Y la estás viendo, ¿no? Y la dejas 3 días, ¿no? Y la ves y le rayas. Ay, mira, ya me di cuenta. Y se te ocurre otra cosa. Es más, y cuando dices, estoy hablando por teléfono, esto- puta, esta esquina está fea, cabrón, vamos a poner. Y ahí le pones nota. Eso en la computadora no pasa. Borrar el muro y lo tachas No, de y en la volada. computadora pues, no tienes tu pantalla así, le cambias Sí, y si te sobra tiempo, pues ya me metí a chatear, ya me metí al mail, ya no sé qué. Y el tener, y la maqueta es lo mismo, o sea, cuando tienes una maqueta, muchas veces también la ponemos ahí, o sea, no sé, porque es una Celosía. celosía que para un proyecto en Cancún. La y dejé eso ahí. Está cortado, ¿verdad? Esta está cortado. Sí, esta la cortan en láser y luego ya lo arman a mano. Sí. Pero pues ahí la dejo. La estás viendo y luego dices, no, pues esto no me gustó. Esto. Sí, ahí Eso tiene el la... ritmo. Tienes aquí presente y pensándolo bien. Sí, a ver, hay pensado que bien, ¿no? Pues a lo mejor mover esta parte este donde módulo está la arriba, chapa, ¿no? pues hay que hacerlo sólido o no sé. Ajá. Y eso en las maquetas es padrísimo. No, pues es que ahí vas sintiendo como más el espacio. Sí. Fíjate que yo vine aquí a pedir chamba Ah, mira. y me aceptaron, pero luego ya no regresé. Bueno, No, ahí te va la historia. claro. No. Tengo en defensa. Yo hice mi servicio hice mi servicio en Casa Barragán. Ok. Y cuando lo acabé, le dije a Catalina Corcuera, que era en Ajá. aquel entonces la directora. Dije, no, yo quiero entrar a Legorreta. Y también lo había hecho con con Teodoro, que tenía ok. su despacho en la Condesa en ese entonces. Y me dio una carta, la traje aquí. Pasó un rato. Me dijeron que en ese momento tenían unos proyectos, creo que en Grecia. Y yo creo que en una casa en Dubái, Grecia, sí. ajá, Ajá. y estaban pues sondeando, ¿no? Su proceso. Y pasó y me volvieron a llamar y me decían que si me interesaba entrar de dibujante.
y yo nunca fui muy bueno a la fecha en ser un rey del AutoCAD, ¿no? Mm. Entonces dije, no, me van a correr. O sea, dije, porque cuando vine y vi de cómo estaba, dije, no, o sea, yo estaba buscando más algo de proyecto, o sea, otra opción que no fuera, porque era dibujante, creo que tienen A, B o C, o sea, era el de hasta Sí. abajo, obviamente, Bueno, ¿no? o sea, si empiezas. O sea, si empiezas y no esperaba más, pero me habían dicho que era había otra opción, no recuerdo, como algo más o sea, era algo bajo, pero no era de proyecto, no era Ok. de dibujante, sino, no me acuerdo la verdad, Ok. pero cuando me dijeron que era de dibujante, dije, no, me van a correr, o sea, no voy a dar el ancho, y qué pena que me corran de Legorreta.